descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada, cuando terminamos el capítulo 3 de Daniel, vimos una proclamación del rey Nabucodonosor, dirigida, como él modestamente lo dice, a todos los habitantes de la tierra. Y esta proclamación era, esencialmente, un mandato para todos sus súbditos, entre los que él contaba hasta la última alma sobre la tierra, para que mostraran respeto al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, un Dios que el rey en ese momento llamaba Dios Altísimo. Ahora bien, Dios Altísimo es una traducción de equivalencia dinámica al español de la palabra aramea Ilei. En hebreo sería El, que significa el Dios más alto entre los dioses y diosas de un panteón de deidades. Como resultado de la experiencia que había tenido el rey, al ver a los 3 jóvenes judíos salir milagrosamente ilesos del horno ardiente, él quería honrar al Dios de ellos, que los rescató, nombrándolo el Dios Ilei, el Dios más alto. Pero como les señalé la última vez, así como la ética, la moral y las opiniones de los políticos cambiaban con el clima, así también cambiaba el orden jerárquico de los muchos dioses de las culturas antiguas. El día que el rey envió esta carta, el puesto más alto lo ocupaba el dios anónimo de los 3 judíos, a quien Nabucodonosor llamó el Dios Altísimo, y en pocos meses, tal vez menos, él cambió eso y designó a otro Dios como el Altísimo. También quiero señalar que algunas versiones de la Biblia ponen los 3 versículos finales del capítulo 3 de Daniel como los primeros 3 versículos de Daniel capítulo 4. Se podrían justificar ambas designaciones, pero eso no importa. La Biblia no fue dividida en versículos y capítulos sino hasta cientos de años después de que se estableció y se cerró el canon bíblico. Y estas divisiones fueron puestas para facilitar el estudio de la palabra de Dios y comunicarla a otros, y por lo general no causan ningún perjuicio. Vamos a leer Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, que está en la página 1103 de la Biblia completa judía. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en casa, disfrutando del lujo de mi palacio. Pero estando en mi cama, tuve un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones en mi mente me turbaron aún más. Entonces ordené que todos los sabios de Babilonia se presentaran a mí, para que pudieran decirme la interpretación del sueño. Cuando vinieron los magos, exorcistas, astrólogos y adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Finalmente, Daniel, cuyo nombre fue cambiado a Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, vino ante mí, y le conté el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, porque sé que el espíritu de los dioses santos está en ti, y ningún misterio es muy difícil para ti, dime el significado de las visiones que tuve en mi sueño. Estas son las visiones que tuve en mi mente estando en mi cama. Miré, y allí delante de mí había un árbol en el centro de la tierra. Era muy alto. El árbol creció y se fortaleció hasta que su copa llegó al cielo, y se podía ver desde cualquier lugar de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Producía suficiente alimento para todos. Los animales salvajes disfrutaban de su sombra. Las aves vivían en sus ramas y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, apareció un vigilante santo que descendió del cielo. Él clamó: «Cortad el árbol, cortad sus ramas, despojadlo de sus hojas, dispersad su fruto».
que los animales salvajes huyan de su refugio, que los pájaros abandonen sus ramas. Pero dejad el tocón con sus raíces en el suelo, con ataduras de hierro y bronce, en la exuberante hierba del campo. Que se empape con el rocío del cielo y comparta con los animales el pastizal. Que su corazón y su mente dejen de ser los de un humano y se conviertan en los de un animal, y pasen sobre él 7 temporadas. Esta orden es emitida por los vigilantes y la sentencia es anunciada por los santos, para que todos los que viven sepan que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place, y puede poner sobre él al más humilde de los mortales. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Ahora, Beltsasar, dime su interpretación. Ninguno de los sabios de mi reino pudo decirme la interpretación, pero tú puedes hacerlo, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, se quedó atónito por un rato, espantado por sus pensamientos. El rey dijo: Beltsasar, no dejes que el sueño o la interpretación te asusten. Beltsasar respondió: Mi señor, ojalá el sueño fuera acerca de aquellos que te odian y la interpretación acerca de tus enemigos. El árbol que viste, que creció y se fortaleció hasta que su copa llegó al cielo y se podía ver en toda la tierra, que tenía un follaje hermoso y abundante fruto, suficiente para alimentar a todos, bajo los cuales vivían los animales salvajes y en cuyas ramas las aves construían sus nidos, eres tú, Majestad. Te has engrandecido y te has fortalecido. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante santo que el rey vio que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en el suelo, con ataduras de hierro y bronce, en la exuberante hierba del campo, que se empape con rocío del cielo y comparta con los animales salvajes hasta que 7 temporadas pasen sobre él. Esta es la interpretación, Su Majestad, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Serás expulsado de entre los humanos y morarás con los animales salvajes. Tendrás que comer hierba como los bueyes y serás empapado con el rocío del cielo, y pasarán 7 temporadas sobre ti, hasta que aprendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Pero como se ordenó dejar el tocón del árbol con sus raíces, tu reino será resguardado hasta que hayas aprendido que es el cielo el que gobierna todo. Por lo tanto, Su Majestad, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados, reemplazándolos con actos de caridad, y pon fin a tus crímenes, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras caminaba por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey dijo: Babilonia la grande, la construí como residencia real con mi poder y fuerza para aumentar la gloria de mi majestad. Tan pronto como el rey habló estas palabras, una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, estas palabras son para ti. El reino te ha sido quitado. Serás expulsado de entre los humanos y morarás con los animales salvajes. Tendrás que comer hierba como los bueyes y serás empapado con rocío del cielo. Y pasarán 7 temporadas sobre ti, hasta que aprendas que el Altísimo domina en el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquella misma hora se cumplió la palabra. Nabucodonosor fue expulsado de entre los humanos, comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las garras de las aves. Al terminar este período, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Bendije al Altísimo y alabé y le di honra al que vive para siempre, porque su dominio es eterno, su reino permanece por todas las generaciones.
Todos los que moran en la tierra son contados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los que moran en la tierra. Nadie puede contener su mano o preguntarle, ¿qué estás haciendo? Fue en ese momento que recobré mi razón. Mi majestad y esplendor también me fueron devueltos para gloria de mi reino. Mis asesores y mis nobles me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos son justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Este quizás es uno de los capítulos de Daniel más difíciles de estudiar y entender correctamente. Por eso quisiera volver a recordarles que todavía estamos en la porción de Daniel que fue escrita en arameo, la lengua del mundo gentil de ese tiempo. Y también que los hechos y el discurso que estamos oyendo de la boca de Nabucodonosor son las ideas de un pagano, pronunciadas desde su visión de un mundo politeísta. Atribuirle un contexto hebreo o cristiano a esta sección es un error, porque eso no aplica al modo en que Nabucodonosor concebía el mundo. Sin embargo, puesto que este sueño y visión fueron dados por el Dios de Israel, debemos mirar más allá del modo en que el rey pensó al respecto y del modo en que lo describió, y en cambio, descubrir lo que el Señor quería transmitir. Por lo cual es un asunto arriesgado llegar a la mejor interpretación sin añadir demasiada especulación. Muchos eruditos, sobre todo líderes de denominaciones cristianas, se acostumbran y exigen doctrinas definidas y claras, diseñadas con nitidez y líneas precisas, de modo que algunas veces leemos comentarios rígidos y muy simplistas sobre esta porción de Daniel, pero, en su mayor parte, no dan en el blanco. La realidad es que en algunos temas, como los de Daniel 4, sencillamente no podremos llegar a un punto tan definido o tan definitivo como quisiéramos. Esto es lo que vemos en estos versículos. El rey Nabucodonosor ha logrado alcanzar el éxito. Él explica que estaba contento, feliz. Él estaba disfrutando de la vida, del lujo de su palacio, y se estaba glorificando a sí mismo por haber logrado crear el imperio más grande que el mundo había conocido. Su imperio estaba en paz, estaba funcionando como un reloj. Todas las razas, lenguas, tribus y grupos étnicos de las decenas de reinos y naciones que formaban el enorme y diversificado imperio había jurado lealtad al único gobierno mundial de Babilonia, y por ende a Nabucodonosor, durante esa ceremonia imperial de la dedicación de la estatua de oro, la misma que casi le costó la vida a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, podemos ver que el rey no estaba bajo estrés, ni estaba afectado por la ansiedad, porque, según él, las cosas iban de maravilla. Él estaba tranquilo, y de pronto, de la nada, llega una perturbadora serie de sueños. Pero eso no era todo. Estos sueños eran seguidos por visiones, lo que significaba que él estaba recibiendo este mensaje no solo mientras dormía, sino también cuando estaba despierto. No tenía escapatoria. Eso lo preocupaba. Y naturalmente llamó a todos sus videntes caldeos para que interpretaran sus sueños y poder tranquilizarse. Ahora bien, noten las diferencias entre esta ocasión y la ocasión anterior, cuando vio la interpretación del aterrador sueño de la estatua hecha de 4 metales. Primero,
El sueño de la estatua sucedió al principio de su reinado, cuando su imperio no estaba del todo bajo su control. Él tenía problemas de gobierno. No estaba seguro de que alguna vez pudiera lograr el imperio estable que buscaba. De modo que seguramente tenía la mente inquieta y su espíritu agitado. Segundo, para asegurarse de que le dijeran la verdad, el rey exigió que sus videntes caldeos le contaran no solo el significado del sueño de la estatua, sino también el contenido del sueño. Ellos fallaron, por supuesto, y de no ser por Daniel, habrían sido ejecutados. Pero esta vez él estaba en paz. Sentía calma en su ánimo y en su espíritu. Y cuando llamó a sus videntes al palacio, estaba encantado de contarles los detalles de su sueño. Sin ningún requisito, ellos solo debían interpretarlo. Pero cuando a los expertos en las distintas artes ocultas de los caldeos, magos, hechiceros, videntes, etc., se les contó el sueño, todos estaban perdidos. No tenían idea de su significado y, como fracasaron, el rey llamó a Daniel. Y como vemos, él sí pudo decirle al rey el significado de sus últimos sueños y visiones. Curiosamente, académicos y comentaristas bíblicos han tenido dificultades con estos pasajes iniciales. Pues ellos se preguntan por qué el rey llamó a los videntes caldeos primero y solo después de eso fue que llamó a Daniel. Las respuestas varían, pero la más popular es que al pasar varios años, el rey se había olvidado de Daniel y el sueño de la estatua. Otros dicen que el rey no habría llamado a estos videntes caldeos, sino que llamó enseguida a Daniel, así que todo esto es una estrategia para aumentar el suspenso y, una vez más, exaltar al judío Daniel. No concuerdo con ninguna de estas posturas, pues la respuesta es clara y lógica. Este rey pagano tuvo un sueño, que a pesar de ser un poco perturbador, no tenía nada que fuera extraño a su cosmovisión pagana. El uso de árboles como metáforas del poder y otras cosas era algo muy común. La aparición de un ser angelical era habitual en la teología babilónica. Como ya habían pasado unos años desde su famoso sueño de la estatua, sin duda, el rey había tenido otros sueños, y esos mismos videntes caldeos le habían dado interpretaciones satisfactorias. Muchos de los sueños que soñaban los grandes reyes eran solo sueños, como los que todos tenemos casi todas las noches. Pero en esa época, se creía que todos los sueños tenían significado. Y cuando un rey tenía un sueño, especialmente uno que pareciera perturbador o recurrente, su pensamiento era que, dada su elevada posición, el resultado del sueño era sumamente importante porque podría afectar a todo su reino. Así que necesitaba respuestas. Y él tenía un equipo de personas a su disposición, entrenados en estos asuntos, y seguramente los llamaba con regularidad. Ahora bien, lo que resulta interesante es que en este asunto del sueño del árbol, del capítulo 4, su equipo habitual de videntes caldeos no pudo darle respuesta. ¿Por qué? ¿Qué los dejó perplejos? Creo que la razón es muy clara. Este era un verdadero mensaje del Dios de Israel para el rey. No era un sueño nocturno cualquiera. ¿Cómo podrían esos no creyentes ser capaces de entenderlo si esto venía de Dios? Y podemos suponer que en el caso del capítulo 2, cuando Nabucodonosor se negó a contarles a los caldeos su sueño, incluso si él se los hubiera contado desde un principio, igual no habrían podido interpretarlo, porque era un mensaje de Jehová. Y en el verso 5 del capítulo 4, al ver que sus acostumbrados videntes no pueden interpretar su sueño, el rey sin duda intuye que la fuente del sueño del árbol debe ser la misma que la del sueño de la estatua. Entonces llama a Daniel, el hebreo,
que se comunica con este Dios particular que transmite esa clase de sueños. Y observen algo clave sobre el capítulo 4. Es muy importante entender esto. Nabucodonosor es quien está hablando. Y lo está haciendo en primera persona. En otras palabras, se está citando al rey mismo y es él quien está contando la historia. Así que esta historia nos es dada completamente desde su punto de vista. Y está relatada en su lengua materna. Está descrita en términos que le son familiares dentro de su cultura y teología babilónica pagana. Esto es clave. Y él llama a Daniel Beltsasar, el nuevo nombre babilónico en la lengua aramea, asignado a Daniel varios años atrás, apenas llegó a Babilonia. Y si bien no hay consenso sobre el significado de este nombre, no hay duda de que es una combinación del nombre del principal dios de Babilonia, que es Bel, y la palabra Tsasar. Algunos dicen que significa Bel protege su vida. Rashi dice que Tsasar es una expresión babilónica que no significa nada. Además, parece que la jerarquía siempre cambiante de los dioses ha vuelto a evolucionar. Y ahora, Nabucodonosor dice abiertamente que Bel es su dios. Si esto significa que Bel es su dios personal, o que es el dios nacional de Babilonia, que es lo más probable, o que Bel en ese momento es considerado el dios más alto, El en hebreo o Ilei en arameo, no está del todo claro. De todos modos, el nombre babilónico de Daniel es por el dios Bel. Luego Nabucodonosor dice que en Daniel está el espíritu de los dioses santos. ¿Qué quiso decir con eso? De nuevo, los académicos están en desacuerdo. Algunos dicen que la frase no es el espíritu de los dioses santos, en plural, sino más bien el espíritu del Dios santo, en singular. Por tanto, el rey está diciendo que en Daniel está el espíritu del Dios de Israel, que da e interpreta estos sueños. Pero eso es un punto de vista demasiado monoteísta y hebreo como para endosárselo a un rey gentil que acaba de declarar que su Dios es Bel. Y aún más, el sentido de la palabra aramea Kadish, que suele traducirse al español como santo, tiene un significado más parecido a la palabra divino que a la palabra santo, porque en la teología babilónica, esa palabra se aplica igualmente a ángeles y a dioses, especialmente si son dioses buenos. Así que no queremos enredar este tema insertando la palabra santo en español que crea en nosotros una imagen mental específica, sobre todo en cristianos y judíos, pues en general esta palabra se aplica exclusivamente al Señor y sus actividades. Por tanto, la intención del rey es reconocer que Daniel posee una conexión íntima y especial con ciertos dioses que están entre los dioses buenos, los que miran favorablemente a Nabucodonosor y a Babilonia. Luego en el verso 6, el rey llama a Beltsasar, Daniel, el jefe de los magos. Y ciertamente ya vimos antes en Daniel que el rey lo había puesto a cargo de sus videntes caldeos, al menos de los que viven en Babilonia. De modo que jefe de los magos era algo así como el título formal de Daniel, y no debe tomarse como un elogio o un halago. Era simplemente un hecho. Por tanto, convencido de que Daniel es el indicado para interpretar su sueño, por su conexión con el dios o los dioses correctos, el rey se dispone a contarle a Daniel su sueño del árbol. La Biblia completa judía dice que el árbol creció y se fortaleció, y lo ponen como un evento pasado que ya se ha cumplido, pero en la gramática del texto original,
el verbo está en tiempo imperfecto, lo que significa que el árbol del sueño aún seguía creciendo y haciéndose más alto y más fuerte. Estaba ubicado en el centro de la tierra, cualquiera que fuese ese lugar para el rey, y había crecido tan alto que alcanzaba el firmamento, o mejor dicho, llegaba al cielo. El árbol parecía estar situado aisladamente y no en medio de un bosque con otros árboles. Y yo sospecho que para Nabucodonosor, Babilonia era el centro de la tierra. Y en profecías posteriores, incluido el libro de Apocalipsis, Babilonia es considerada el centro de la tierra en lo que respecta al mundo gentil. Al menos en lo que se refiere al comercio y al gobierno. La idea de que toda persona sobre el planeta, o al menos en todo el imperio babilónico, fuera capaz de ver este asombroso y magnífico árbol, significa que el árbol afectaba a todos los que buscaban su refugio, y que como mínimo, todos sobre la tierra eran conscientes de la existencia de este poderoso e inigualable árbol. Leemos sobre aquellos que se alimentan de su fruto abundante. Leemos sobre aves que viven en sus frondosas ramas, animales salvajes que lo usan como sombra para protegerse del clima inclemente, de modo que mientras los beneficios del árbol están disponibles para todos, no todas las criaturas se servirán de él. Hasta ahora, no hay nada en la escena que cause temor o intranquilidad al rey. Pero de repente, Nabucodonosor dice que él ve un vigilante santo descendiendo del cielo para pronunciar un oráculo. No era la enormidad del árbol, sino el contenido del oráculo lo que resultaba aterrador. ¿Qué es un vigilante santo? Una vez más, no estén pensando en términos hebreos o cristianos. Si bien lo que el rey vio era ciertamente algo enviado por el Dios de Israel, y en tal sentido ese vigilante santo no solo era real, sino también un enviado divino, el rey solo puede reconocerlo, pensar en él y nombrarlo en términos de su teología babilónica. Les explicaré lo que quiero decir con eso y por qué ese concepto no debería preocuparnos en absoluto. En el libro de Apocalipsis, Juan nos da sus visiones del futuro, especialmente sobre un período llamado normalmente la tribulación, y luego los últimos días, y después el Armagedón. Y lo que él nos dice, nos lo expresa en términos de la cultura hebrea y de las condiciones del mundo de su tiempo, y describe las cosas que ve de una manera que tenga sentido en su mente. Por ejemplo, en Apocalipsis 9, leemos este conocido pasaje en los versos 7 al 10. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el rugido de muchos caballos y carros de guerra lanzándose a la batalla. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas estaba su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Y luego en ese mismo capítulo, versos 17 al 19. Así es como se veían los caballos en la visión. Los jinetes tenían corazas de rojo fuego, azul jacinto y amarillo azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos.
pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y también en sus colas, pues sus colas eran como serpientes, con cabezas, y con ellas hacen daño. Creo que hay un consenso casi unánime en círculos teológicos que esto se refiere a armas modernas en unos casos y a criaturas creadas por bioingeniería en otros casos. De modo que Juan tal vez estaba viendo una batalla con tanques o helicópteros de ataque, o modificaciones genéticas militarizadas, o incluso armas químicas, pero ¿cómo podría él hallarle sentido a eso? ¿Cómo podría él encontrar las palabras para cosas que no existirían sino hasta 2000 años más tarde? Ante cosas para las que sencillamente no existía vocabulario para describirlas, y tuvo que usar metáforas. Él usó metáforas, ilustraciones. Lo que vio eran cosas que le recordaban, por ejemplo, a los caballos, pero no eran caballos, solo parecían caballos. Cosas que tenían colas como escorpiones, que probablemente no eran colas ni tampoco escorpiones. Él nos estaba diciendo la verdad pura y simple, hasta donde su mente podía entenderla, en un mundo antiguo cuya época se situó apenas décadas después de la crucifixión de Cristo. Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Él ve algo muy real, pero de naturaleza espiritual. Él ve todo eso en su sueño del árbol, pero el concepto babilónico del mundo espiritual es muy distinto al concepto hebreo y el concepto bíblico del mundo espiritual. Y naturalmente, él usa términos conocidos propios de su cultura babilónica para percibirlo y expresarlo, porque no tiene otra cosa en que apoyarse. En consecuencia, lo que tenemos aquí es un juego de adivinanzas interculturales o quizás hasta interreligiosas. Y ahora Daniel debe descifrarlas, y nosotros también. En este punto, hay un cambio abrupto en la narrativa. Hasta ahora, el rey ha estado explicando lo que él vio en sus visiones y en sus sueños, pero a partir del versículo 11, él comienza a citar directamente lo que un extraño ser le dijo en su sueño, un ser que Nabucodonosor llamó un vigilante santo. Y este vigilante santo pronuncia su decreto con respecto al árbol del sueño del rey. El decreto es: córtenlo, quiten las hojas, esparzan sus frutos, quiten el refugio para las criaturas que viven en sus ramas, eliminen el suministro de alimentos a todos los que dependen de él. Pero el magnífico árbol no debe ser destruido totalmente, ni en forma permanente. Deberán dejar intacto el tocón del árbol, para que sus raíces puedan sobrevivir, y esto es importante, para que el árbol se regenere. El mandato del vigilante santo, que sin duda debe tratarse de un ángel de Dios, no es exactamente que lo corten, sino que la declaración es que será cortado. Es decir, el ángel no está mandando a alguien en particular, por ejemplo al rey o a otros seres angélicos, a cortar el árbol. Más bien, es solo un mensaje de que el árbol será talado en algún momento. Es un mensaje impersonal a todos los que lo oigan. Además, al tocón del árbol se le pondrán ataduras de hierro y bronce alrededor. Existe la duda en cuanto a si se está hablando de una atadura de metal hecha de hierro y bronce, o si son dos ataduras separadas, una de hierro y la otra de bronce. Aplicando la lógica, es difícil pensar que sea una atadura hecha de un metal mezclado, porque el bronce de por sí es una mezcla de hierro y cobre.
Así que no le veo sentido a que se trate de una sola atadura. Para mí son dos ataduras. El tocón será dejado en suelo fértil, provisto con agua que caerá del cielo, de modo que tendrá los nutrientes que necesita para sobrevivir y luego volver a crecer. Pero como lo están dejando en el campo, el tocón compartirá el mismo tipo de existencia salvaje que los animales del campo. El versículo 13 luego dice, refiriéndose al tocón, que su corazón y mente cesen de ser los de un humano y se conviertan en los de un animal. Les recuerdo que este es Nabucodonosor volviendo a contar su sueño a Daniel paso a paso. Pero él todavía no sabe qué significa y aún no nos han dado la interpretación. Así que, por el momento, referirse al tocón con un pronombre personal es un poco extraño. Y luego decir que este tocón va a cambiar su mente por una mente animal también suma al misterio que, muy pronto, será resuelto. Pero luego viene otra parte del versículo que, para cuando hayamos terminado este capítulo, me temo que no habremos dado una respuesta definitiva bien sustentada. Dice, y que pasen sobre él 7 temporadas. Al menos eso es lo que dice en la Biblia completa judía. Este es el periodo de tiempo en el que la mente del tocón se convertirá en una mente animal, y en la cual el tocón vivirá como un animal. Otras versiones dicen que pasen sobre él 7 años. Un par de versiones incluso dicen que pasen sobre él 7 meses. Pero la traducción más literal es que pasen sobre él 7 tiempos. Trataremos esto en unos pocos versículos más, pero por ahora debemos entender que las palabras temporadas o años o meses no aparecen aquí. Esos son términos que varios editores modernos decidieron fijar como medida para la palabra tiempo, y eliminaron la palabra tiempos sustituyéndola por el término que eligieron. Pero también hay que entender que el número 7 sí importa aquí, en este contexto, dado que esta es una visión dada por Dios, y aunque fue dada a un no creyente, es un mensajero celestial el que transmite el mensaje de Dios. Entonces, el uso del número 7 denota que efectivamente lo que está sucediendo está mandado por Dios. Y que el 7 significa lo que normalmente significa: finalización o culminación ideal. El mensajero divino, que Nabucodonosor llamó vigilante santo, termina su anuncio diciendo que lo que estaba decretado también era inmutable. Y el propósito era que Nabucodonosor, y en realidad toda la humanidad, llegaran a reconocer la soberanía inmutable del Altísimo sobre todos los reinos y, por tanto, sobre todos los reyes. Él, el Dios y ley, lo controla todo desde lo alto, y dará dominio sobre la tierra y sus naciones y reinos a quien le plazca. Ningún rey puede ser rey sin su permiso. Ningún rey puede seguir siendo rey sin su bendición. Y nadie puede decidir por el Altísimo quién será el rey, ni de qué tipo de sociedad debe provenir. Luego el rey Nabucodonosor dice que este es todo el sueño, y que ninguno de sus videntes babilónicos pudo descifrarlo, pero que tiene plena confianza en que Daniel puede hacerlo, por su conexión espiritual con los dioses santos que le enviaron el sueño al rey. A partir del verso 16, o 19 en algunas versiones, Daniel lo interpreta, pero tengan en cuenta que lo que tenemos es al rey volviendo a contar en sus propias palabras lo que dijo Daniel.
Es decir, así como contó lo que el vigilante santo le dijo en su sueño, ahora, en esta parte de la historia, el rey sigue narrando y nos está contando qué fue lo que le dijo Daniel. La estructura de las oraciones es un poco extraña, pero no tengo dudas de que eso es porque algún editor posterior intervino en esto, y el hecho de que tenemos varios manuscritos antiguos de Daniel, donde este pasaje está redactado de manera un poco diferente, da testimonio de ese hecho. Pero sin importar qué versión sea, la idea central es la misma, y no hay desacuerdos ni conflictos entre las versiones, excepto en lo que respecta a detalles gramaticales. Daniel es leal a Nabucodonosor. Él aprecia a Nabucodonosor y le desea lo mejor. Y su lealtad surge no solo del hecho de que él y sus compañeros judíos y la población judía exiliada en Babilonia están siendo tratados decentemente, sino también porque Daniel sabe que este rey es elegido por Dios y Dios le ha dado dominio sobre la tierra por 3 generaciones. Entonces, cuando Daniel oyó el sueño, lo entendió inmediatamente. Quedó asombrado y se conmovió en su alma. Fue inesperado y no eran buenas noticias. Sin embargo, debía decirle al rey franca y honestamente la dura verdad. El juicio divino sobre el rey era inminente. El rey vio al instante que Daniel estaba angustiado y le dijo que no se detuviera por miedo. Este es un rey sabio. Él sabía que sus videntes caldeos querían que el rey estuviera satisfecho con la interpretación de sus sueños. Solían decirle al rey lo que creían que él quería oír, para que él pudiera sentirse más seguro. Pero también querían conservar sus vidas y sus elevados cargos. Entonces, en el verso 17, Daniel traga grueso y comienza a recitar lo que Dios le dijo que significaba el sueño. El árbol gigantesco es el rey Nabucodonosor. Pero recordemos también que en algunos aspectos, un rey y su reino son uno, inseparables. Así que la visión del árbol es sobre Nabucodonosor y Babilonia. Aunque, como veremos, el impacto inmediato concierne principalmente al rey. Después, en el verso 19, Daniel está de acuerdo con el rey en que la grandeza del rey es inaccesible en la tierra y que toda la tierra está bajo su gobierno. Pero este es un punto de vista espiritual y celestial, y no una realidad física terrenal, que es como lo ve el rey. Hay mucho más en la tierra que el imperio babilónico, que por supuesto es lo que el rey gobierna. Sin embargo, en este momento, lo que pase en cualquier lugar de la tierra, el Señor lo está armonizando con el gobierno y dominio de Nabucodonosor. Y desde ese punto de vista, todos en el planeta se ven afectados por Nabucodonosor, que es el árbol del sueño. Pero ahora, la mala noticia. Como él es el árbol, está a punto de ser talado. Va a perder su poder y su dominio. Y después de repetir brevemente el sueño del rey, en el verso 20, Daniel deja claro en el verso 21 algo que el rey había entendido mal en su sueño. Parecía que el rey pensaba que el vigilante santo no era solo un mensajero, sino el que había creado el decreto. En la teología babilónica, los ángeles eran más independientes de los dioses que en la teología bíblica hebrea. Creían que los ángeles podían decidir una misión y llevarla a cabo por sí solos. Pero no es así con los ángeles de Jehová. Entonces Daniel le dice a ese rey, no, es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. O, añadiendo una palabra aramea, es el decreto del Ilei que ha venido sobre mi señor, el rey. Antes de concluir por hoy,
quiero señalar un punto que es espinoso y no necesariamente popular, porque choca con muchas tradiciones. Y hago esto para que reflexionen al respecto. Y es un tema que creo que todos debemos contemplar y considerar, ya que hasta hace poco no parecía ser muy importante. A lo largo del capítulo 4, vemos una mención constante del término Altísimo, en hebreo El, en arameo Ilei. Beltsasar, Daniel, usa el término, y Nabucodonosor usa el mismo término, pero les aseguro que la imagen mental que cada uno de ellos tenía del Altísimo y de quién es, difiere bastante. Esto se debe a que Ilei, Altísimo, es un título y no es un nombre personal. Es como el término presidente o primer ministro, rey o incluso señor. Estos son títulos para un cargo. No es el nombre del titular del cargo. No sabemos de quién estamos hablando exactamente hasta que agregamos el nombre de la persona que ocupa ese cargo. Como bien sabe cualquiera que tenga más de 20 años, no todos los presidentes, primeros ministros y reyes son iguales. Tienen diferentes conjuntos de atributos, fortalezas y debilidades. Se adhieren a una amplia variedad de ideologías, códigos morales y éticos, y operan según principios diferentes. Así que referirse al Ilei, al Altísimo, es incompleto. En cierto sentido, Daniel y Nabucodonosor estaban hablando de cosas muy distintas. Daniel probablemente se dio cuenta de eso, pero no creo que Nabucodonosor lo supiera. Él no se daba cuenta. Por eso les digo a ustedes, y a todo el que tenga oídos para oír, que solo hay dos maneras de conocer a Dios: por su nombre y por sus atributos. Dios también es un título. Es un cargo. Como presidente o rey, Dios no es un nombre. La respuesta correcta a alguien que dice Dios debería ser: oh, ¿cuál Dios? ¿Cómo se llama? Y hoy particularmente podemos agregar a eso: ¿cuáles son sus atributos y características? Y si tiene un libro sagrado, ¿cuál es? Lamento decir que muchos cristianos y judíos no están conscientes de la realidad de que, especialmente en la corriente dominante del judeocristianismo moderno, hay un movimiento que busca aceptar cualquier nombre, aceptar cualquier grupo de características de quien ocupa el cargo de Dios, y el catalizador parece ser un deseo exagerado y desequilibrado de evangelizar a los musulmanes. Por supuesto que ellos necesitan oír el Evangelio. El problema es que ese deseo es tan desmesurado en muchas denominaciones y organizaciones misioneras que, igual que con Nabucodonosor y Daniel, ambas partes aceptan hablar entre sí sobre el Altísimo, pero en realidad solo concuerdan en que existe el cargo del Altísimo. Existe Dios. Ahora bien, ¿quién es el que ocupa ese cargo? Eso se deja a un lado. Y sus características generalmente se ignoran o se reducen a una excesiva simplificación, como la de Dios es amor. Así que pueden asignarse a cualquier cantidad de posibles ocupantes de ese cargo. Y es por eso, en lo que generalmente se conoce como la iglesia emergente, que en realidad es un nuevo nombre para la iglesia liberal, que el término musulmán cristiano ha ganado aceptación y parece que nadie lo cuestiona.
Un musulmán cristiano se define como un musulmán que permanece leal al Islam en un nivel u otro, pero que también cree en Jesús y ha expresado su compromiso de seguir sus instrucciones, al menos desde una perspectiva filosófica. Pero esta persona no cree en la divinidad de Jesús. No cree que Jesús murió y resucitó de la tumba, y no cree que Jesús es el Mesías y el Salvador. Los dos libros sagrados, el Corán y la Biblia, se consideran iguales. Y por ende, Jerusalén debería ser la capital compartida por el Islam y el judeocristianismo. Y la raíz del problema es esta. Muchos cristianos y la mayoría de los judíos ya no quieren dar un nombre al que ocupa el cargo de Dios. Y no quieren detallar sus atributos y características. Porque si eso sucediera, no habría manera de que existiera algo como un musulmán cristiano. Ese supuesto término medio desaparecería porque, para empezar, es un espejismo. Podría seguir extendiéndome más sobre este tema, pero lo que quiero transmitirles, lo que quiero que se lleven hoy, es la importancia de conocer la diferencia entre un nombre y un título. Y por qué el nombre de Dios y sus atributos son tan cruciales e importantes. Y debemos conocerlos y comprenderlos y ser capaces de explicárselos a los demás. Y es por eso que como creyentes, no debemos permitir que ningún otro nombre ni otro grupo de atributos sea asignado al oficio de Dios, al Altísimo, no importa cuánto nos cueste en lo personal. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.